igual a la presión de aire externa, debe tener un pH adecuado para que funcione, siguiente, para que funcione los cilios, que son los encargados de eliminar el moco y muchas veces con el moco algunas otras partículas extrañas que pueden entrar. Entonces, para mantener la salud, para mantener una funcionabilidad adecuada de los senos paranasales, debe haber permeabilidad de las fosas, de los ostiums de drenaje, y debe haber una función óptima de los cilios y también una función adecuada y producción adecuada de moco. Siguiente. Bien, entonces, elementos que permiten que los senos paranasales y la nariz estén saludables es pues una adecuada función del complejo osteomeatal, no solo el ostium, que es el orificio, sino el espacio donde drenan esos ostiums, que serían los meatos, debe estar adecuado, debe funcionar bien este transporte mucociliar y debe haber igualmente una cantidad adecuada de producción de del moco. Entonces, como ya hemos visto antes, sinusitis, la terminación itis, significa una inflamación de la mucosa, en este caso de la mucosa que tapiza la nariz y los senos paranasales. Por su tiempo de evolución puede ser aguda, generalmente menor de 12 semanas, subaguda, si es que los signos y síntomas están entre 4 a 12 semanas, la crónica mayor a 12 semanas, y pueden haber recurrencias de estos procesos agudos que también nos ayudan clasifican la sinusitis. Entonces, llamamos sinusitis o rinosinusitis porque cuando se enferma, generalmente no solo es la nariz, sino también las cavidades anexas, que son los senos, ya que tienen el mismo epitelio y están pues juntos, ahí aledaños. Entonces, por eso el proceso se llama rinosinusitis. Hay algunos autores que prefieren llamarlo así, o lo que tradicionalmente lo conocemos como sinusitis, pero que no es pues exclusiva de los senos, ¿no? Generalmente es rinosinusitis, y este proceso inflamatorio afecta tanto la nariz como los senos paranasales. ¿Seguimos? Entonces, un proceso infeccioso respiratorio, que puede ser viral o bacteriano, al producir una inflamación, una reacción inflamatoria, recuerden ustedes que cuando hay un microorganismo que entra, tiene contacto con algún tejido, la defensa del organismo es hipervascularizar esa zona para llevar más sangre, más leucocitos, etc. Por eso es que esa zona se pone enrojecida, y como hay mucha vascularización, los vasos están ahí más dilatados, también hay extravasación de líquido y produce edema. Este edema produce obstrucción, puede ser parcial o total, de los senos. ¿Por qué? Los ostiums son pequeños orificios, por donde hemos dicho, por donde hay tránsito de aire y secreciones, y está cubierto de mucosa. Al haber edema, entonces se estenosa el ostium y dificulta la ventilación del seno, dificulta el drenaje de secreciones, predispone al acúmulo de secreciones, produce una disminución en la entrada de oxígeno, disminución del pH. Esto favorece a la colonización de bacterias, a la infección de esa mucosa y a alterar el transporte mucociliar, ¿no? Entonces se produce mayor cantidad de secreciones, edema, congestión, dolor, toda la sintomatología que conocemos. Las infecciones de senos paranasales, generalmente pues su lugar de entrada es a través de las fosas nasales. En algunos casos, sobre todo de patología del seno maxilar, puede tener relación con procesos dentales, porque el piso del seno maxilar está en relación directa con la raíz del segundo y tercer molar superior.
compañero? Sí, sí, sí. ¿Qué pase? Pasen, chicas, aquí hay una silla, no sé, el resto puede conseguirse otra silla. Bien, entonces en su epidemiología un 47% de las sinusitis se presentan en pacientes que tienen asma, coexiste con ellos, y también los niños son predisponentes a estos, y un solo 5% mejora con tratamiento quirúrgico, y la gran mayoría puede tener una evolución incluso espontánea o mejorar con tratamiento médico. Los factores que influyen a que los senos paranasales se contaminen y se infecten generalmente puede ser edad avanzada, el tabaquismo, lo hemos dicho en nuestro primer día de clases, que el tabaco, el cigarrillo, puede paralizar la función de los cilios. Un cigarrillo paraliza los cilios durante 24 horas. Entonces, si los cilios no funcionan, ese sistema mucociliar se ve alterado, hay acúmulo de secreciones que son pues un caldo de cultivo para la sobreinfección. Viajes aéreos, hemos dicho igual que en el oído, el cambio de presiones, la presión de aire, de la cavidad, en este caso de los senos paranasales, debe ser igual a la externa. Si es que hay alguna alteración porque el ostium no permite la entrada de aire, también va a haber un cambio de la presión atmosférica. En los nadadores igual, cambio de presiones, y además de eso, el nadador también, y si se sumerge con mayor razón, entra agua a la nariz y puede entrar agua a los senos paranasales, y si el agua no está muy limpia, igualmente ser un factor de contaminación para los senos paranasales. Las rinitis alérgicas, el asma como proceso alérgico también produce edema y también puede producir alteración en el sistema mucociliar. Enfermedades dentales, ya hemos dicho, básicamente o principalmente a nivel de los maxilares, y por supuesto las inmunodeficiencias también predisponen a infecciones, ¿no? Como la diabetes mellitus, el VIH, etcétera, que van a predisponer incluso a la colonización de gérmenes más agresivos. Influyen también problemas ambientales, anatómicos, una desviación de septum nasal, la presencia de un tumor, también por supuesto va a alterar la función que ya hemos visto de los senos paranasales. Todo esto a disminución del aclaramiento mucociliar, o mejor dicho, también existen enfermedades que tienen discinesias ciliares o mucociliares, ¿no? Así es como la fibrosis quística, por ejemplo, en la que hay una alteración de los cilios, no solo respiratorios, y que predisponen a este tipo de infecciones. La presencia de cuerpos extraños, desde sondas nasogástricas, cuerpos extraños, como hemos hablado el otro día, de cualquier índole, igualmente va a predisponer a las sinusitis. Y ansiedad, depresión, básicamente por el tratamiento que produce resequedad de las mucosas. Los senos paranasales son cavidades estériles, por todo lo que ya hemos venido diciendo. Entonces, si es que hay la entrada de algún elemento que predisponga a la sobreinfección bacteriana, vamos a tener el proceso de la sinusitis. En la mayoría de las veces el proceso es viral, que puede sobreinfectarse con un proceso bacteriano. Ustedes saben que los procesos virales, pues básicamente la sintomatología se trata con sintomáticos, y si ya hay una sobreinfección bacteriana, y lo más frecuente son estos que ven aquí en la lista, el Streptococcus pneumoniae encabezando la lista de las bacterias que colonizan con mayor frecuencia los senos paranasales. Entonces, en este caso, el tratamiento ya será antibiótico. Entonces, la sinusitis es uno de los diagnósticos más frecuentes de las vías respiratorias o en general de todas las patologías, y que pueden tener podemos tener todos muchos procesos respiratorios incluso durante el mismo año. Las manifestaciones clínicas de la
de la sinusitis, depende cuál de los senos está más afectado. Muchas veces pueden ser todos, pero generalmente por alguna razón anatómica se puede tener predilección por alguno de los senos. Entonces, en la sinusitis maxilar tendremos dolor facial, en la sinusitis frontal dolor frontal, en la etmoidal a nivel de los ojos, y en la esfenoidal el paciente dice que le duele detrás de los ojos, en el medio de la cabeza. Y se acompaña, por supuesto, de obstrucción nasal, secreción, cefalea y obstrucción nasal. Entonces, los síntomas mayores, básicamente rinorrea, sea anterior o sea posterior, obstrucción nasal, dolor facial, y el edema que se produce y la obstrucción nasal secundariamente producen hiposmia o anosmia, y como proceso infeccioso también puede tener fiebre. Y en casos ya se puede sobreagregar algunos síntomas como la cefalea, el edema periorbitario, que lo hemos visto sobre todo con los grupos de rotación, principalmente como complicación de las sinusitis etmoidales, dolor dental, si es que hay una sinusitis de origen odontógeno, halitosis y tos. Entonces, el diagnóstico, como ya saben y como en todas las enfermedades, básicamente la historia clínica, ya nos da, incluso aquí en la figurita les he puesto, ¿no?, que el mayor porcentaje de diagnóstico nos va a dar la historia clínica. Lo va a complementar el examen físico. Y si todavía me quedara alguna duda, bueno, los exámenes de imágenes y finalmente los exámenes de laboratorio. Pero lo principal, la historia clínica. Y corroborar eso con la exploración física. Bien, entonces, recuerden que es altísimo el porcentaje de patología sinusal que se presenta en la mayoría de los casos. Recordar que para la exploración siempre es importante una fuente de luz. Si no tienen un frontoluz, ahí les oí hablar del pantoscopio, tiene una fuente de luz, el otoscopio. Igualmente y si tienen un rinoscopio o espéculo nasal, pues ayuda en la exploración. Entonces, muchas veces incluso al examinar la nariz nos ayudamos de un vasoconstrictor y incluso lidocaína, que creo que ya lo hemos hecho con los que han hecho prácticas. Eso nos ayuda, ¿por qué? Porque el vasoconstrictor hace que el cornete se retraiga, disminuye el edema y demás, entonces se va a mostrar mejor y nos va a mostrar mejor las estructuras. Entonces, la rinoscopía anterior, que ya la conocen, si tenemos un endoscopio podemos hacer una endoscopía nasal, que la rinoscopía anterior pues es suficiente para ver el grado de obstrucción y qué es lo que obstruye la nariz, y ver los ostiums sobre todo los meatos, para más o menos saber cómo están los ostiums, la presencia de secreción purulenta y si hay edema o no de las mucosas. Entonces, la endoscopía nasal, que puede ser con un endoscopio rígido o con un endoscopio flexible, que como ustedes saben nos da mejor visibilidad y nos permite ver más profundamente la nariz. Bien, los signos y síntomas ya lo hemos dicho, principalmente secreción, obstrucción, secreción nasal, está repetido. Y en algunos casos nos va a hacer falta el estudio radiológico para corroborar el proceso sinusal, ¿no? Entonces nos ayuda mucho la radiografía de senos paranasales, que cuando nosotros hacemos la solicitud del pedido de radiografía de senos paranasales, el radiólogo nos manda dos, una placa de Waters y una placa de Cadwell, en la que podemos ver mejor las diferentes estructuras. Esta es la de Waters, que muestra mejor la pirámide nasal y los senos maxilares, y la de Cadwell, que nos muestra mejor los etmoidales y el frontal, ¿sí? Entonces,
También esta otra incidencia, la submentoniana y la lateral, pueden sernos útiles. Y si tienen acceso a una tomografía de senos paranasales, pues es mejor, porque en diferentes cortes y a diferentes niveles nos muestra el detalle de cada uno de los senos y cómo está distribuido e incluso cómo es el ósteo. Entonces, si hay patología, pues por ejemplo vamos a ver aquí el seno maxilar izquierdo totalmente permeable, libre, y el seno maxilar derecho ocupado. Incluso aquí parece que el ostium se está obstruido, por eso la presencia de secreciones allí. Entonces esta es otra imagen de Waters en la que vemos la pirámide y los senos maxilares. Bien, entonces miren ustedes aquí una imagen radiológica patológica. Aquí ven el nivel hidroaéreo, es como tener un vaso con líquido en el que ustedes pueden ver el nivel donde está el líquido, ¿no? Y en cambio el otro está totalmente opaco, que no hay presencia de aire en ese seno. Igualmente aquí un nivel hidroaéreo bilateral, ¿sí? Hay otro examen que se puede hacer, que es la transiluminación, ¿no? Que con esta fuente de luz nosotros ponemos puede ser, dependiendo del seno que veamos, iluminarlo y oscurecer el ambiente, y vamos a ver el reflejo de esa luz, que se llama la transiluminación, ¿no? Bueno, puede ser útil. La tomografía es mucho más útil, y sobre todo si es que pensamos en una posibilidad quirúrgica para nuestro planeamiento quirúrgico. Más tomografías en las que ven diferentes detalles. Por ejemplo, aquí los senos maxilares, ambos perfectamente bien delimitados, el tabique ligeramente desviado, y si ven aquí la diferencia, el cornete inferior, derecho e izquierdo, se ven bien, pero el cornete medio, miren ustedes, en vez de ser una laminita ósea, aquí hay una bola de aire, que ese es un cornete bulloso, que en la mayoría de los casos este cornete bulloso empuja el septum y provoca la desviación del septum nasal. Bien, más imágenes tomográficas mostrando diferentes patologías. ¿Sigue? Miren acá, por ejemplo, una sinusitis maxilar bilateral, etmoidal unilateral, o de todos, está completamente ocupado o parcialmente ocupado de uno o más senos paranasales. Entonces eso nos ayuda en el planeamiento quirúrgico, a ver si vamos a abrir un seno, los dos, todos, cuáles y cuántos. Muy bien, aquí esta imagen nos ayuda a ver, por ejemplo, la presencia de un quiste de retención. Miren la diferencia de una sinusitis, que el contenido es como líquido y existe un nivel hidroaéreo. En este caso es una bolita bien determinada, que es un quiste de retención. ¿Qué quiere decir eso? Que una glándula mucosa por alguna razón se ha obstruido, y en vez de drenar su contenido se viene acumulando y se hace una bola de contenido mucoso. Podemos tener esta imagen también de un engrosamiento mucoso. Si se dan cuenta, el borde óseo bien delimitado y como que tuviera otro borde, que sería el engrosamiento de la mucosa, que en una tomografía normal no se ve. Bien, ahí hay más patología etmoidal, por ejemplo, alteraciones de desviación de tabique y cornete, y otro examen puede ser la resonancia magnética, que como ustedes saben muestra mejor el tejido blando, ¿no? Entonces esto lo pedimos. Lo más útil para nosotros suele ser una tomografía de senos paranasales sin contraste, pero en el caso de sospechar de un tumor vascular, pues pedimos con contraste o una resonancia magnética. Puede hacerse también ultrasonido, que es poco usual, más es la tomografía o imágenes de la resonancia. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? Sal de ahí, por favor, y entras al siguiente capítulo, que es sinusitis crónica.
¿Sí? Doctora, ¿cuál es el tratamiento en este caso de una paciente con sinusitis que es recurrente? Porque hay muchos pacientes que al tener sinusitis toman medicamento por lo menos por una semana y hasta que se les ve el dolor ya dejan de continuar. Pero después de un tiempo les vuelve el dolor y todo. ¿Cuál sería el tratamiento en este caso? Ya. Bueno, primero el tratamiento, bueno, creo que ya, sobre todo los que no se práctica, que la medicina también es un arte, ¿no? De saber manejar. Cada paciente es una persona diferente, es un molde diferente, es una escultura diferente que tenemos que hacer en relación a otro. Entonces, con cada uno de ellos tenemos que ir viendo qué factores, qué elementos contribuyen a su enfermedad. Entonces, uno, por decir que ha estado con COVID, se le pasó el proceso viral, pero se ha sobreinfectado y empieza a tener secreciones purulentas. Incluso me parece, ya les he dicho también, de que el color de las secreciones también nos orienta a qué tipo de bacteria puede ser. Entra por favor. Sí. Entonces, por ejemplo, una secreción amarilla, el paciente a veces dice, noto un moco amarillo que parece yema de huevo. ¿Qué les habla? Estafilococo aureus. Aureus viene de ese nombre, de oro, ¿cierto? Amarillo oro. Si les dice más una secreción verdosa, nos está hablando más de un estreptococo. Entonces eso también les orienta a qué medicamento van a usar. Y también, por supuesto, la susceptibilidad del paciente. Si es alérgico a penicilinas, no le darán las penicilinas, aunque el tratamiento para los estreptococos, estafilococos, el ideal es pues dar penicilinas, ¿cierto? Y amoxicilina. Ahora, también, ¿cómo manejarlo? Si es un paciente que no recibe tratamiento antibiótico frecuentemente, un proceso infeccioso inicial, podemos darle su amoxicilina pura. Pero si es el paciente que se acostumbra que cada 6 meses que le da un pequeño proceso respiratorio se toma una amoxicilina o 2 y lo abandona, ya habría que pensar en resistencia a beta-lactamases y darle con ácido clavulánico, ¿no? Otra cosa también, pensar en el peso del paciente. Si es una persona que pesa 40 kilos, no le van a dar la misma dosis que uno que pesa 120, ¿cierto? Entonces también eso irlo manejando. A uno le darán 500 miligramos cada 8 horas y al otro le darán 1 gramo cada 12. ¿Sí? ¿Qué más? El tiempo de tratamiento es un poco relativo, ¿no? Unos dicen 7 días, el otro dice 8, el otro dice 10. Por lo general se dice que para los estreptococos una respuesta ideal lo hacen a los 10 días, entonces sería ideal dar unos 10 días. Sin embargo, la signosintomatología lo dice, o nos va a orientar, por eso es importante lo que siempre les vengo diciendo, ver lo que hay, si es que hacen algún procedimiento, ver lo que hacen y ver lo que quedó. Entonces a un paciente con sinusitis le dan su tratamiento, lo citan al 7º día, lo miran. Si la mucosa aún está congestiva, aún hay mocos, quizás menos amarillos, menos verdosos, pero hay aún un proceso infeccioso, entonces continuarán el tratamiento de repente unos 3-5 días más, ¿no? Pero si ya lo ven de que ya la mucosa no está congestiva, ya el moquillo está transparente, ya no hay edema de mucosas, entonces pueden suspender el tratamiento. Entonces eso más lo dice la clínica, lo que ustedes ven. Igual en la sinusitis crónica, dicen 21 días de tratamiento, pero si al 20º día ustedes, al 20º día, ven que todavía hay secreciones, como usted pasó visita ayer creo, una señora que quería incluso irse, pero tiene ahí su rinorrea posterior intensa, pues aún no está bien tratada, aún está con un proceso infeccioso activo. Debemos ampliar el tratamiento o ya pensar en el tratamiento quirúrgico, ¿no es cierto? Responde a tu pregunta, ¿alguna duda más? Muy bien, hoy día exponen 2 señoritas, ¿no? Sí. Ya.
Pero ustedes son dos los que exponen. Bueno, sí, el primer grupo. No, por eso, el grupo compone dos, ¿sí o no? Ya. Para calcular el tiempo. Entonces, muy bien, pasamos a rinosinusitis crónica. Bien. Importante también, algo que no lo hemos dicho de antes, saber la evolución y el desarrollo de los senos paranasales. Entonces, los senos paranasales no crecen por igual, aparecen a determinado tiempo gestacional y van desarrollándose poco a poco. Entonces, por ejemplo, nosotros nacemos con senos maxilares y con senos etmoidales, pero no tenemos aún senos frontales ni esfenoidales en el momento de nacer. Los últimos en formarse son los senos frontales, que incluso muchas veces ni se forman siquiera del paciente, y es muy común de que exista agenesia de senos frontales. Entonces, eso también porque, por ejemplo, un niño no puede tener sinusitis frontal porque no tiene seno frontal, pero sí puede tener sinusitis etmoidal e incluso complicarse por la debilidad, por lo delgado de sus tejidos, y si el proceso infeccioso es agresivo, pues complicarse mayormente. Entonces, yendo a la definición, como sabemos, generalmente no es sinusitis pura ni rinitis pura, sino una rinosinusitis, y que es una inflamación pues de los senos paranasales y de las fosas nasales. Ya hemos dicho también que se produce principalmente por la obstrucción de los ostiums de drenaje de los senos paranasales, y eso altera las características del moco, del movimiento ciliar, y predispone al lacún. Entonces, la anatomía es muy importante para la predisposición de estas infecciones, y como ya lo hemos dicho, la vía de infección puede ser rinógena y a nivel de los senos maxilares también de origen odontógeno. Reiterando los factores más importantes, la permeabilidad del complejo osteomeatal, la adecuada función del sistema mucociliar y también la cantidad y la calidad de secreciones que se producen. Las bacterias, en el caso de las sinusitis crónicas, aquí ya no hay sinusitis crónica por virus, ¿no? Las sinusitis virales generalmente son agudas. En lo crónico ya va a favor de procesos bacterianos subyacentes, procesos micóticos que nos van a hablar enseguida, y en algunos casos pueden haber ya gérmenes más agresivos, sobre todo si es que el paciente tiene algún sustrato inmunodeficiente. Entonces, las sinusitis crónicas también tienen una alta prevalencia en los pacientes de todas las edades y sobre todo de los adultos. Factores de riesgo que ya hemos hablado también hace un momento, todos los que hemos mencionado hace un rato, que producen ¿qué? Esa inflamación, ese proceso alérgico infeccioso va a producir edema de la mucosa, obstrucción de los ostiums, mala ventilación, hipoxia, acúmulo de secreciones por alteración de la función mucociliar, y la sobreinfección, la reinfección de este propio seno, y el cambio incluso estructural de la mucosa con la persistencia en los casos de rinosinusitis crónica. Entonces ya saben que en la rinosinusitis el signo capital es pues obstrucción por edema de mucosa, rinorrea. El dolor ya suele ser mucho menor que en un proceso agudo. Entonces, por la persistencia del tiempo de tener la signosintomatología, en los casos crónicos el dolor y la fiebre ya se hace muy sutil o hasta desaparece. Y aparecen otras manifestaciones que pueden ser halitosis, mareos, incluso tos y trastornos del sueño que puede haber en estos pacientes.
Dependiendo de dónde se localizan, tendrán mayor o menor sintomatología en alguna de las zonas. Por ejemplo, en una sinusitis maxilar, por su anatomía está aquí debajo de los ojos, en la parte anterior, entonces el dolor será en esa zona. Si es que me agacho, puede haber un dolor gravativo que les va a hacer predominantemente en alguna de esas zonas, y el mismo paciente lo dice, ¿no? Cuando me agacho yo siento como que un líquido se me cae a ver delante de la cara o en la frente si es que fuera frontal, y me produce mayor dolor, ¿no? A nivel de los senos etmoidales, el dolor más lo refiere entre los ojos, y las complicaciones también más van a ser oculares, ¿no? Por eso la celulitis periorbitaria que pueden tener, lo hemos visto el otro día, tenemos un paciente hospitalizado adulto con una sinusitis etmoidal con complicación de una celulitis periorbitaria, y aunque esa complicación suele ser mucho más frecuente en los niños. Muy bien, entonces, bueno, y a nivel del seno esfenoidal, que está más cerca a las estructuras craneales, puede tener más complicaciones a nivel craneal. Entonces pueden tener diversos signos, sintomatología, como hemos dicho ya, una menor fiebre, pero incluso las secreciones pueden ser más secas, más adheridas, dar menor flujo del aire. Y entre la sinusitis también hay otra clasificación, diremos. Hay quienes lo clasifican con pólipos, sin pólipos, y las micóticas, que las vamos a ver luego. Los pólipos, un tema que creo que lo van a exponer en la siguiente clase, por ahora lo vamos a dejar. De todas formas, diremos que es una tumoración benigna que va a producir pólipos, ¿no? Entonces, también por el tipo histopatológico pueden ser simples, de un infiltrado leucocitorio, vascular, seromático. Puede haber un tejido hiperplástico, puede haber destrucción de la capa epitelial y de las glándulas por el edema, la persistencia de secreción purulenta, o por el contrario, atrofia de la mucosa a ese nivel. Entonces, esto de la sinusitis con pólipos la iremos viendo en la siguiente clase. Por cierto, ahí están los pólipos, esa tumoración medio blanca, nacarada, brillante, que se ve a nivel de las fosas nasales. Muy bien, sigue, esto es lo mismo. Bien, hay una imagen, miren aquí, una rinosinusitis con secreción purulenta pura, y aquí no hay secreción, más bien la presencia de pólipos, pero por el grado de obstrucción igualmente produce una sinusitis. La fúngica, que nos van a hablar enseguida. Sigue, por favor. Ya, entonces, igual esto es lo mismo, me parece. Radiológicamente también los complementamos, ¿no? Si vemos esas masitas blancas y aquí los senos ocupados, pues nos harán pensar que también el contenido del seno puede ser pólipos o acúmulo de secreciones por la obstrucción de los ostiums de drenaje. El diagnóstico, ya el interrogatorio, la historia clínica nos ayuda muchísimo. El examen físico, tanto sea rinoscopía anterior, posterior o endoscopía, para ver las estructuras nasales y la presencia de secreciones y de la indemnidad de los meatos y de los ostiums. Podemos hacer cultivo, punción de las secreciones, y pues cuando es muy persistente, muy repetitivo, nos ayuda mucho el estudio imagenológico. Entonces, mirar siempre por anterior, posterior, cómo están las mucosas edematosas, cómo está el ostium, y mirarlo mejor a través de la endoscopia. Son muchas variaciones anatómicas que predisponen a la sinusitis, ¿no? La presencia de concha bullosa, tabique desviado, está bien, sigue con eso. Y nos ayuda mucho igualmente las imágenes radiológicas
que podamos tener para diagnosticar los tipos de sinusitis y su localización más exacta del proceso sinusal. Bien. Entonces ahí más imágenes, miren en el meato medio esa secreción purulenta y su imagen tomográfica con obstrucción de ostiums de drenaje. Entonces las complicaciones importantes, tanto las sinusitis agudas como las sinusitis crónicas, pueden tener complicaciones. Las complicaciones pueden ser locales, vale decir, a nivel de la propia nariz o de los senos paranasales. Entonces podemos tener mucoceles. Hemos visto en nuestra primera clase que es importante saber los prefijos y sufijos, ¿no? Muco viene de moco y cele de una cavidad, de una herniación. Entonces es acúmulo de moco a nivel del seno. Si este moco se infecta, ya es un piocele. Puede haber osteomielitis, fístulas, abscesos a ese nivel, y por ya la cercanía anatómica podemos tener la celulitis periorbitaria, los abscesos septales, preseptales, trombosis de seno cavernoso, y a nivel del sistema nervioso central podemos tener absceso cerebral, meningitis, abscesos epidurales, también como complicación de las sinusitis. Y esto depende también de la agresividad del germen y también de la persistencia del proceso infeccioso, ¿no? Esto es lo mismo. En el caso de la celulitis periorbitaria, que es una de las complicaciones más frecuentes, sobre todo en niños, recordarles que la lámina papirácea, que es una lámina muy delgadita de hueso, se llama papirácea porque viene de papel, es tan delgado como un papel, y en los niños más aún. Entonces, si hay una sinusitis etmoidal, puede atravesar el hueso y producir una celulitis a nivel de tejido subcutáneo alrededor del ojo. Entonces se manifiesta principalmente por edema en esta zona y edema palpebral. Si es que ya esto lograra, aquí están viendo, está protruyendo, está empujando el ojo, aquí miren, ¿eh? Entonces si esto se organiza mejor, de una celulitis, de un flemón, puede pasar a un absceso e incluso puede dañar el nervio óptico, y también puede pasar atrás hacia el sistema nervioso central. Entonces, igual las complicaciones, ya hemos dicho, locales, intracraneales, y tomográficamente nos va a ayudar mucho a determinar dónde está el proceso infeccioso. Y el tratamiento, por supuesto, tiene el objetivo importante, primero, de eliminar el proceso infeccioso bacteriano, restablecer la función normal, vale decir, una ventilación adecuada y una adecuada eliminación de secreciones, y por supuesto evitar las graves complicaciones que acabamos de mencionar. ¿Bien? Entonces, esto es todo. El tratamiento en la mayoría de los casos suele ser médico, y en algunos casos, si con el tratamiento médico no resuelve, tenemos que hacer el tratamiento quirúrgico de hacer la apertura de los ostiums, vaciamiento o lavado del contenido de los senos paranasales. Muy bien, entonces el tratamiento médico para los procesos bacterianos, principalmente la antibioticoterapia, podemos usar la corticoterapia como antiinflamatorio y descongestionante. También podemos usar descongestionantes, sean tópicos o sistémicos, como la fenilefrina, y a nivel tópico, igualmente fenilefrina, oximetazolina, nafasolina, por ejemplo. Recuerden que los descongestionantes hay que usarlos por tiempo corto, espacios cortos, porque produce también complicaciones de resistencia y efecto de rebote. ¿Qué más? Y muy bien, creo que eso es todo. Puede hacerse lavados nasales, como están viendo aquí,
Y por supuesto ayuda pues mantenerse una vida saludable, no ser obeso, cuidarse si es que hay diabetes, mantener equilibrio de su homeostasis. Muy bien, ¿qué más? El tratamiento, si es que es quirúrgico, pues ahora está en boga y muy útil la cirugía endoscópica para tener un mejor acceso a los senos paranasales diferentes. Muy bien, creo que ahí terminamos. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? Entonces, las señoritas que exponen, ¿quiénes son? Una y la otra. Yo no daría si digo que usted ve pacientes esto conllevaría que haya una publicación del paciente, Que no tiene la que no se formó. Ah, sí, en este no hubo formación. Entonces, si no se forma, no lo tiene. Si no lo tiene, no se forma. ¿Dónde lo tienen? A ver, caballeros, señoritas, si tienen alguna pregunta, por favor, háganlo en voz alta. Doctora, ¿esto de corticoides va a ser por un tiempo o va a ser de por vida? No, el tratamiento, ustedes saben que corticoides, sobre todo si es que es vía sistémica, es limitado. Lo ideal que sea de una dosis pequeña y que sea por poco tiempo, ¿no? En los casos de las rinitis alérgicas, ahí es muy conveniente el uso de corticoide tópico, que tiene muy poca o ninguna absorción sistémica para evitar las complicaciones. ¿Sí? No se le trató bien, recibió los pasos y la doctora le molesta. Padre, yo voy a través de cualquier farmacología. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, evaluar por qué recibir. Puede ser porque no es eficiente, puede ser que el proceso sinusal fue maltratado, como lo suelen hacer, ¿no? Se toman una amoxicilina, un ibuprofeno y ahí se vuelve el tratamiento. Entonces, si es que tú le das buen tratamiento y aún así recidiva, entonces hacer mayor estudio. Habrá una obstrucción de ostium, ¿por qué? Entonces estudiarlo mejor. Entonces hay que buscar las causas, sí. Sí, doctora, la sinusitis recurrente podría ser un factor predisponente. Claro que sí. Primero, en cuanto una aguda también podría complicarse con meningitis, ¿no? Entonces, en ese caso, más influye la agresividad del germen y la poca resistencia inmunitaria del paciente. Pero en casos recidivantes, pues es como echarle, ¿qué dicen? La gota a toda la piedra, ¿no es cierto? Entonces, si el proceso es recidivante, pues lógicamente hay mayor tendencia, mayor riesgo a complicaciones de toda índole. Bien, si no hay más preguntas, aquí las señoritas, sí, mientras se preparan, por favor, a ver, ¿cómo es? ¿Quién va a empezar? ¿Ya? Muy bien, entonces, a ver, había una pregunta, ¿sí? Disculpe, doctora, la densidad del moco tiene algo que ver con el volumen de la mucosa. ¿Es proporcional? A ver, perdón. O sea, la densidad del moco es proporcional al edema de mucosa. Mientras mayor sea la densidad, mayor es el No, no tiene que ver con el edema de mucosa, pero sí complica más el proceso porque si el moco está más denso, los signos también tienen mayor dificultad en barrer un moco más espeso y hay tendencia a que haya mayor acúmulo de secreción. ¿De una complicación puede haber un absceso? ¿Cómo sería el abordaje? Ah, bueno, si es acceso al seno maxilar, pues abre el seno maxilar sin problema. Si es acceso cerebral, ahí sí llamará a tener los órganos alrededor de la cabeza y de Bien, hay dos formas. Uno, ahora que está en boga la cirugía endoscópica nasofaringea. O sea, eco de adentro. Entras con tu óptica a través de la nariz y con las pinzas y las cosas que no tienes, ubicas
el ostium de drenaje, pero maxilar si ya lo tienes ocupado, y ya pues, es suficiente para romper, para abrir el ostium de drenaje, y ahí puedes lavar, sacar todo el contenido. Antes, incluso ahora, si no tuvieras un buen acceso o fuera un tumor, por ejemplo, existe el abordaje de cambio de look. A través de la boca, rompes la fosa canina, te van a Vas a poner ahí, ¿no es cierto? Vas a poner ahí. Para ponerme ahí. Hay que cerrar. y por supuesto su tratamiento médico. ¿No? Muy bien, entonces vamos a escuchar aquí a vuestras compañeras que nos van a hablar de sinusitis fúngica. Buenas tardes, doctora, compañeros todos. Ahora voy a dar inicio a la primera exposición que es sinusitis fúngica. Y en nuestro índice consta, como primer punto, introducción de anatomía y fisiopatología. El segundo punto es clasificación. Vamos a hablar de los invasivos y no invasivos. Y como tercer punto vamos a hablar de los hongos más frecuentes, que estén estos dos puntos, ¿no? Que es el esclerosis y neumocornicosis. Siguiente, por favor. Bien, a modo de introducción en anatomía y fisiopatología. Primero recordar, ¿no? Sabemos que estos senos paranasales están recubiertos por una mucosa. Esta mucosa tiene principalmente las células pseudoestratificadas ciliadas. Genéticamente ya está predispuesto a que el barrido mucociliar que haga siempre se dirige hacia el ostium. Entonces, cuando nos encontramos frente por ejemplo, a cualquier enfermedad que nos inflame estos senos paranasales, entonces la mucosa va a engrosar. Y no solo la de estos mismos senos, sino también la del ostium. Y eso es importante recordarlo porque, por ejemplo, en los casos ya que se presenten, ya sean virales, bacterianos o fúngicos, por ejemplo, y en este último punto que estamos tocando a profundidad, la parte quirúrgica se justifica en eso, es liberar, por ejemplo, este seno. Está aún en controversia, supongamos, y mantenerlo más reservado posible, por así decirlo, la mucosa, y sobre todo hay el método donde se abre ese ostium se llama la aireación de ese ostium, y se hace, ¿no?, como digo, por vía quirúrgica, y principalmente el objetivo es que no haya recidivas, o sea, con una buena permeabilidad evitamos recidivas. Eso como primer punto. Ahora, si en este tema yo les dije que vamos a estar hablando tanto de enfermedades invasivas y no invasivas, ¿no es cierto? Entonces, esto significa, por ejemplo, que este hongo o va a invadir directamente por contigüidad o lo va a hacer a través de la vía vascular, y esto también lo justifica en la anatomía. Por ejemplo, si es por contigüidad, ya la doctora lo había mencionado, por ejemplo, hay la relación, por ejemplo, de este seno maxilar con la parte, a través de la lámina papirácea, con la órbita. Y por ejemplo, también de esta misma... ¿Me puedes ayudar con el puntero? Ay, gracias. Adelante. Ya, por ejemplo, hay una relación de seno maxilar a través de la lámina papirácea con la órbita. Por otro punto, también ya se había mencionado también, ¿no?, en la sinusitis odontógena, por ejemplo, que los tres más frecuentes, el primero, el segundo y el tercer molar, tienen mucho más relación, ¿no?, con el seno maxilar. Pero no solo es por esta continuidad, sino también se dice que, por ejemplo, en esta parte alveolar, ¿no?, que comunica con el seno maxilar, que también no simplemente puede estar limitado por una pequeña lámina, ¿no?, de tejido óseo que sea 2 milímetros, sino también a veces en algunos pacientes también esa comunicación a veces es simplemente mucosa. Otro punto también por los que puede invadir, supongamos, de la vía oral al seno maxilar, es también porque comparte cierta anastomosis vascular, entonces también por ahí puede migrar, ¿no?, las enfermedades, el patógeno. Eso por un punto ya. Y ahora, dentro de las invasivas, también hay que tener en cuenta la estrecha relación. Por ejemplo, acá vemos al seno al frontal, al etmoidal y al esfenoidal. Entonces, la estrecha relación, ¿no?, que tiene para poder invadir cerebro, o en este caso, ¿no?, del seno esfenoidal, que de acá también tenemos importantes estructuras, como es la arteria carótida y los pares craneales, por ejemplo, que nos va a dar la clínica, ¿no?, en este caso que les voy a mencionar, que es el tercero, el cuarto y el sexto. ¿Dónde estoy? Ya. Y ahora, hablando netamente de, por ejemplo, la invasión que tenemos por hongos,
El hongo en sí es como un patógeno cosmopolita. Ya tenemos más de 1.5 millones, pero en el hombre se dice que va a afectar alrededor de unos 300. Todos frecuentemente estamos muy expuestos a inhalar, ¿no?, este tipo de hongos, y estos se almacenan principalmente a nivel del tracto respiratorio, y a esto lo vamos a denominar colonización, es decir, que esté presente en nuestro tracto, pero mientras no haga enfermedad. Ahora, por ejemplo, ¿qué factores en nuestro cuerpo intervienen para que no desarrolle la enfermedad? Por ejemplo, tenemos a la temperatura y a nuestro sistema inmune principalmente gobernado por los neutrófilos, ¿no? Porque en caso de neutropenia, por ejemplo, es donde más nos van a invadir los hongos. Ahora, el principal factor, como ya les decía, apenas hay una alteración en el sistema inmune, entonces ahí es donde se van a desarrollar, por ejemplo, alergias o invasión. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si les hablo de alergias, la fisiopatología no se sustenta principalmente en si es por alguna enfermedad o infección. Mayormente las alérgicas es debido ya conocemos, por ejemplo, el estado de hipersensibilidad tipo 1, en este caso, dado, ¿no?, por inmunoglobulina E, y que esto condiciona, ¿no?, a la eosinofilia. Y la invasión, bueno, esto ya les dije, o es por contigüidad anatómica, o es simplemente porque hay una conexión, ¿no?, de estas anastomosis vasculares que, bueno, van a migrar por allí. Especialmente la mucormicosis hay que tener en cuenta que tiene mucho más afinidad por esas arterias, y que pues hasta puede llegar a trombosis. Siguiente, por favor. Y ahora, en esta clasificación, bueno, en los artículos que leí dice que para estos autores ha sido muy difícil encontrar, ¿no?, una clasificación para poder hacer el diagnóstico y el tratamiento correcto. Sinceramente, porque tiene estos hongos, en estos 30 últimos años es donde recién se ha estudiado, pero aún ni siquiera saben por qué, por ejemplo, tienen predilección, supongamos, en ciertas zonas geográficas o hasta en nuestro mismo cuerpo al constituir el microbioma, ¿no? Entonces, esta clasificación, el objetivo principal que va a tener es para el manejo y el pronóstico eficaz. Ahora, lo va a dividir en tanto clínico como histopatológico. En el clínico, agudo y crónico. Bueno, en el artículo decía que en este agudo va a ser menos de 4 semanas y en el crónico más de 4 semanas. Ahora tenemos acá la parte histopatológica, pero, por ejemplo, cuando queremos identificar estos casos, para saber si primero estamos delante de qué patógeno, por ejemplo, se hace la microscopía, ¿no es cierto? Esta microscopía te va a decir, ya estamos delante de un hongo. Ahora, el siguiente paso, supongamos, es esta histopatología. Ay, pero me estaba olvidando. Cuando se detectan estos hongos, bueno, puede ser por diferentes funciones, ¿no? Como puede ser la hematoxilina iosina, el ácido periódico SHIP, si no me equivoco. Estos a veces te pueden salir, por ejemplo, que no hay presencia de hongo, ¿no? Pero en sí no te descartan la presencia del hongo hasta que no hagas, por ejemplo, la tinción de plata. Ahora, recién pasamos a la histopatología. El siguiente paso, supongamos, a poder evaluar es si este es invasivo o no invasivo, y esto lo va a determinar las imágenes. Ya podemos utilizar, por ejemplo, la tomografía computarizada, ya sea sin contraste, por ejemplo, para evaluarnos el erosión ósea y eso. Y la resonancia magnética, bueno, principalmente porque saben que ven mejor los tejidos blandos. Ahora, en la parte aquí, ¿no es cierto?, le evalúan las imágenes, y para hallar por fin este diagnóstico final histopatológico, bueno, lo va a hacer la patología. Ahora, esta histopatología se divide en invasivo y no invasivo. El invasivo se divide a su vez en agudo, crónico y en granulomatoso crónico. Y el no invasivo se va a dividir en alérgico, la bola fúngico, también conocido como micetoma. Y en algunas bibliografías no considera este último punto, que es por colonización, o si no me equivoco, por hongos saprófitos. En algunos no lo consideran porque simplemente es por así decirlo, es en aquellos pacientes que hayan tenido antecedentes de, por ejemplo, previa cirugía o con sinusitis crónica y que por ahí tengan ahí una costra. Entonces este hongo saprófitos se coloca encima, ¿no?, o coloniza, mejor dicho, encima de esta costra. Entonces, mayormente es asintomático, no ves nada en imágenes, y la única solución a esto, y sencillo, es simplemente sacarlo. Ya siguiente, por favor. Ya bien, ahora vamos a pasar a describir cada uno de estos puntos. Bueno, y primero la invasiva. Bueno, la rhinosinusitis fúngica aguda. Bueno, esa es la más grave, conocida como la fulminante o la rinocerebral. Entonces hay que tener en cuenta que es muy importante, por lo menos, no es fácil diagnosticar, por así decirlo, a primera impresión esta rhinosinusitis fúngica, pero hay que tener ciertos datos en cuenta, especialmente en pacientes inmunosupresos.
para por lo menos descartar, ¿no? Ya que esto tiene una mortalidad de 50 al 80% si es que no la tratamos rápido. Ahora, los agentes más frecuentes es la aspergilosis y la mucormicosis. Ahora, en pacientes inmunocomprometidos podemos ver en dos grupos. Uno, en aquellos pacientes que tengan cetocidosis diabética, ¿no? Y este es en el 50% de los casos. Y en esta cetocidosis diabética el principal agente es la mucormicosis. Porque, bueno, este hongo principalmente, como sabemos que en la cetocidosis diabética hay un medio ácido, hay la hiperglicemia, entonces ese medio es óptimo para el hongo para que este crezca, ¿no? Y aparte, como también en la zona donde se encuentra, por así decirlo, hay una zona de hipoxia, entonces los fagocitos, por así decirlo, no van a poder combatir este hongo, entonces mayormente es por esa causa. Ahora, otro grupo tenemos a los neutropénicos, a los VIH, por causas de neoplasias hematológicas, quimioterapia y sobrecarga de hierro. Esta sobrecarga de hierro principalmente porque el hierro también le da al hongo, por así decirlo, un ambiente óptimo para su crecimiento, ¿no? Y ahora, en estas sinusitis fúngicas agudas, invasivas, principalmente los vamos a encontrar a nivel del seno maxilar y del seno etmoidal, si no me equivoco. Bien, ahora la clínica. Cuando nos encontramos en estadios iniciales, principalmente va a ser inespecífico. Es decir, y cuando hacemos un examen físico, también la mucosa va a estar pálida o indoloro. Ahora, a medida que progresa, ya les había dicho, la clínica se va a dar según a la diseminación, ¿no?, que haga, si es directa o hematógena. En este caso, directa. Por ejemplo, puede haber edema facial, puede haber hipoestesia, puede haber proptosis, la pérdida visual, la integración de los pares 3, 4, 6. Ahora, en el examen físico, bueno, también hay pocos casos, pero se puede dar, podemos encontrar necrosis y una ulceración indolora. Ahora, en las imágenes, principalmente, al inicio ya les había dicho, la tomografía, principalmente para ver, ¿no?, es invasión, para ver principalmente, ¿no?, cómo están esos senos paranasales. Y, bueno, si es en un estadio inicial, va a estar sutil e inespecífico. Si progresa, ahí es donde vamos a ver erosión de hueso o si hay no compromiso de tejido blando retroventral. Ahora, en la resonancia magnética, también principalmente nos va a ver extensión, invasión y el signo del cornete negro. Eso es principalmente, creo, si no me equivoco, por hipoperfusión de la mucosa. Ya, siguiente, por favor. Bien, sí, ya. Y en estos hongos, en esta clasificación de los invasivos, principalmente, ¿no?, si hemos visto alguna, por ejemplo, la resonancia magnética se hace con contraste y es principalmente porque uno de sus diagnósticos diferenciales también son distinguirlos, ¿no?, de ciertas neoplasias. Otro punto también es que importante aquí, que cuando en estas imágenes, supongamos, encontramos que hay compromiso del tejido blando, y en este caso de la grasa que rodea, por ejemplo, perimaxilar, por así decirlo, entonces es muy sugestivo que sea un proceso fúngico. Y aparte, también en la clínica, ahí no se mencionaba, pero dice que, por ejemplo, tanto al inicio o en un estadio de inicio o tardío de este tipo de enfermedades, por ejemplo, en el caso de la mucormicosis, suele haber hipoestesias. Entonces, cuando la clínica calma es cuando el paciente deja de sentir esas hipoestesias. Eso también es lo importante. Bien, ahora en el diagnóstico, principalmente no nos vamos a basar en la endoscopia nasal, principalmente para sacar una biopsia del cornete medio. Creo que esto se hace en secciones congeladas, algo así, algo específico para esas biopsias, para que se conserven por esa muestra. Y en histopatología, bueno, como ya les dije inicialmente, es lo que nos va a dar prácticamente el diagnóstico final. Bueno, vamos a observar, ¿no?, si hay invasión de la mucosa, submucosa y los vasos. Ahora, en el tratamiento, bueno, principalmente debridamiento quirúrgico y la aireación de esos senos paranasales, y ya les dije por qué es importante, ¿no?, para evitar las recidivas. Ahora, son tres pilares, por así decirlo, pero del más importante, inclusive para todos los puntos del cuadrito inicial que les había mencionado, es quirúrgico, ¿ya? Entonces, el primer punto, debridamiento quirúrgico y aireación de los senos paranasales. Inclusive en casos de invasión, por ejemplo, cuando invade, no sé, a nivel del cerebro o a nivel de la órbita, se tiene que evaluar mucho beneficio-riesgo, porque en este tipo de patologías, por así decirlo, aún no está claro qué se tiene que hacer. Solo tenemos que evaluar riesgo-beneficio. Por ejemplo, si solo ser algo, por así decirlo, no ser tan invasivos, ¿no?, a nivel quirúrgico. Dice que, por ejemplo, si invade a nivel de órbita, pero el ojo está o tiene un gran compromiso,
Entonces ya se puede seccionar, pero mientras no, y por eso les digo hay que evaluar riesgo-beneficio. Ahora, en el segundo punto importante está la terapia antifúngica, y eso es principalmente combinado porque sabemos, ¿no?, que se trata de un proceso invasivo, principalmente. Entonces, nuestro primer punto a tomar es la anfotericina B, pero se dice que esta es nefrotóxica. Entonces, un alternativo a este puede ser la anfotericina liposomal B. Ahora, cuando se trata, por ejemplo, ya hemos pedido, por ejemplo, cultivos, no lo sé, y te sale que es aspergillus, el mejor para tratar aspergillus es voriconazol principalmente, y el itraconazol también es un alternativo. Ahora, para la... y el tercer punto también a tratar es la reversión de estos factores de riesgo, es decir, ¿qué le llevó a ese paciente principalmente a ser un inmunosupreso? Porque tu cuadro clínico en sí va a depender, por ejemplo, o la gravedad, mejor dicho, de esta invasión va a depender de cómo esté tu sistema inmune. Entonces también hay que ver eso, ¿no? Para eso también se pide pruebas y eso. Porque a veces en algunos casos, pues, no va a ser posible. Pero en los casos que es posible, por ejemplo, acá les doy algunos ejemplos. En el caso de cetoacidosis diabética, por ejemplo, le podemos compensar con insulina, con líquidos. En acumulación de hierro, le podemos dar quelantes de hierro. En la neutropenia, pues también le daremos factores estimulantes de colonia de granulocitos y macrófagos. Siguiente, por favor. Bien, ahora en la rinosinusitis invasiva crónica, bueno, la clínica es similar un poco a la anterior, pero esta ya también tarda por meses o años. Y también aquí es importante que, por ejemplo, en los estudios histopatológicos la inflamación va a ser ya también mínima. Ahora, el hongo más frecuente aquí va a ser el Aspergillus. Aquí se da en pacientes mayormente inmunocompetentes, no como el otro que eran inmunosupresos, o levemente que sean inmunosupresos. Los antecedentes principales es, por ejemplo, Citiania, sinusitis crónica y pólipos. Ya. En los senos etmoidales, perdón, es mucho más frecuente que se presente en el seno etmoidal y en el esfenoidal. Ahora, en la clínica, eso también en un inicio puede ser indoloro, por lo cual, si es indoloro sintomático, entonces también su diagnóstico va a ser, ¿no?, un poco tardío. Ahora, puede darse también en los casos de que si es sintomático puede haber dolor facial unilateral vago, hinchazón, anosmia, fiebre. La extracción, al igual que el otro, también es común que puede invadir a nivel de órbita o a nivel de cerebro, por así decirlo. Entonces, cierto. Y la extensión también puede darse, como les digo, intracraneal a través de una fístula oroantral y orbitaria. Un dato aquí de la fístula oroantral, el hongo con más frecuencia invade, por así decirlo, es el Aspergillus. Ahora vamos a necesitar las imágenes. Miren, lo que es aquí en imágenes, diagnóstico y tratamiento, en sí de todas estas clasificaciones, se parecen bastante. Porque el principal objetivo de la tomografía, ya les dije, es identificar, ¿no?, esa invasión principalmente a nivel óseo y la resonancia a nivel de tejido blando. En el diagnóstico todo va a ser prácticamente o microscópico o histopatológico, ¿no es cierto? Y el tratamiento también, la mayoría se va a parecer, solo que en algunos se omite el tratamiento antifúngico, ya que depende, ¿no?, si es invasivo o no invasivo. Bien, acá, por ejemplo, en la tomografía sin contraste que te ve en sí la estructura, ¿no?, de la mucosa de los senos paranasales. En la TEM con contraste te va a ver erosión ósea y la hiperatenuación. En la resonancia magnética con contraste, en los contrastados, aparte de hacer diagnóstico diferencial, ¿no?, de alguna neoplasia, también sirven para ver si hay, supongamos, realce meninquio o ver, ¿no?, si hay compromiso también del seno cavernoso. Siguiente. Bien, en el diagnóstico, ya les dije, biopsia y histopatología. Aquí lo característico de este cuadro es, como les digo, que la invasión tisular, ya puede ser a nivel de mucosas o mucosa vasos, pero vamos a ver que hay una mínima reacción inflamatoria y eso también es lo que la diferencia del primer cuadro. Ahora, en el tratamiento va a ser quirúrgico por excavación completa y antimicótico sistémico, principalmente porque no es algo invasivo. Antimicótico sistémico, igual que el anterior, anfotericina B, le puede pasarse a la liposomal B, y si es Aspergillus, voriconazol. Siguiente, por favor. Bien, en la invasiva granulomatosa crónica, esta enfermedad es muy rara, la verdad, en nuestro medio, porque mayormente esta es propia de países, por así decirlo, occidentales. Ahora, se puede presentar en pacientes que sean inmunocompetentes o no tengan algún factor que los predisponga. El más frecuente es el Aspergillus.
La clínica, bueno, principalmente puede ser, ¿no? Como en la primera imagen vemos, una masa creciente en la mejilla, y esto predominantemente puede invadir a órbita, nariz, bueno, zonas paranasales y muy raro, la verdad, al cerebro. Ahora, en la endoscopía, si es que se puede ver, bueno, entonces es una masa firme, dura y avascular. La imagen igual la podemos identificar por tomografía sin contraste o con contraste y la resonancia magnética con contraste. Siguiente, por favor. El diagnóstico, aquí va a ser por histopatología o microscopía, y donde característicamente en este cuadro se va a observar estos granulomas no caseificantes con hifas fúngicas y fibrosas. Y ahora el tratamiento también en este caso es quirúrgico, debridamiento y antimicótico sistémico, con los fármacos que ya les había mencionado. Anfotericina B. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar de lo que son los invasivos. Por ejemplo, aquí tenemos la mucormicosis. Esta va a ser una infección fúngica invasiva dura muy rara, es oportunista y potencialmente fatal. Va a estar principalmente en los pacientes que son inmunocomprometidos y va a ser causada por hongos saprocitos y oportunistas de la clase Phycomycetes. Más que todo se ve esto en los pacientes diabéticos. Y es rápidamente mortal en el 50-80% de los casos. Ahí tenemos la imagen. Ahora, de acuerdo a su patogénesis, vamos a ver que la inoculación se va a dar por inhalación. Estos, al instalarse en la cavidad nasal, van a germinar, ¿no? Estas las conocemos como hifas, y ya que se va a dar en un ambiente hipóxico con glucosa alta, los polimorfonucleares van a ser menos efectivos para eliminarlos. Estos van a crecer a lo largo de la placa interna, ya que van a tener cierta afinidad por las arterias, como dijo mi compañera. De esta manera van a causar daño diseccionándolas y causando de esta manera trombosis e isquemia. Por tanto, se puede dar una afectación orbital. Los factores del huésped también van a influir en el establecimiento de la enfermedad. Y esto tenemos 4 factores, ¿no? Por ejemplo, la enzima cetoreductasa. Esta enzima va a estar presente en el género de Hongo Chrysopus, ya que esta les va a permitir usar los cuerpos cetónicos del paciente y por tanto van a prosperar, ¿no? en su crecimiento. También tenemos la cetocidosis diabética. Esto va a condicionar la respuesta de los polimorfonucleares, va a reducirla. Por tanto, la disminución de la respuesta de los neutrófilos. Y la rizoferrina, que es un complejo entre el hongo y el hierro, lo cual va a permitir que estos crezcan mucho más rápido, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de los signos y síntomas, vamos a ver que el síntoma más común va a ser la resistencia a los antibióticos. La anestesia se va a dar normalmente en el área nasal y en las mejillas. Esto nos va a indicar que se trata de una infección invasiva. También vamos a tener el tejido escaranecrótico negro o un exudado. Esto nos va a indicar que se debería hacer una biopsia cultivo, como podemos ver en la imagen. También tenemos una secreción purulenta, sanguinolenta, de olor desagradable, y los síntomas típicos, ¿no? Como la fiebre, la inflamación prioritaria, alteración de la visión, cefalea, dolor facial, alteración del estado mental, oftalmoplejía, celulitis urticaria, proctosis y convulsiones. Siguiente, por favor. Dentro de los exámenes auxiliares vamos a tener la endoscopia nasal. Esta nos va a detectar una infección temprana, y dentro de los hallazgos principales vamos a tener un tejido en escaranecrótico negro, los exudados purulentos que ya les mencioné, con un olor desagradable, una decoloración blanca, una disminución del sangrado de la mucosa, y la presencia de sensibilidad en estas áreas. La tomografía computarizada no es un método diagnóstico, pero sí nos va a permitir evaluar lo que es la extensión de la enfermedad, y del mismo modo una planificación del tratamiento quirúrgico, que es la base. Dentro de la histopatología tenemos las hifas fúngicas anchas en forma de cinta, son regulares, irregulares, afectadas, con ramificaciones en el ángulo recto. Vamos a tener una infiltración en la mucosa, y estas van a ser observadas por la admisión de hematoxilina y eosina. Dentro de la resonancia magnética tenemos que esta va a detectar la extensión, si hay una extensión orbital o intracraneal. También nos va a prevenir el procedimiento innecesario, ¿no?
en caso no se tenga que hacer este tratamiento quirúrgico. También esta se va a hacer en sospecha de la enfermedad intracraneal para descartarla. El síndrome de vértice cervicario también se realiza cuando el paciente entra en convulsiones o cuando hay compromiso vital. Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento vamos a tener el desbridamiento quirúrgico agresivo apropiado. Este se va a realizar hasta que nosotros podamos encontrar lo que es un tejido sano y sangrante. Este tratamiento nos va a permitir ralentizar la progresión de la enfermedad, va a reducir la carga fúngica y nos va a brindar una muestra para histopatología y poder confirmar el germen que está ahí. Dentro de las terapias también tenemos la antimicótica. Aquí vamos a usar lo que es la anfotericina B de 1 a 1.2 miligramos por kilogramo por día. También el isavuconazol, 200 miligramos cada 8 horas por 6 tomas y luego se va a administrar una vez al día. El posaconazol se va a dar en pacientes que son intolerantes a la anfotericina B. Y el polieno, que dentro de los se tiene que dar dentro de los 5 días posteriores al diagnóstico en caso se dé 5 días posterior al diagnóstico, se va a asociar con una mejoría en la supervivencia. También tenemos la terapia de quelación de hierro, que es por deferaciro, y la deferpidona. Este va a crear una privación del hierro que va a reducir el crecimiento fúngico, como les expliqué en la rizoferrina, ¿no? Que es uno de los condicionantes. Y la terapia de oxígeno hiperbárico, que va a aliviar la acidosis y de esta manera va a inhibir el crecimiento fúngico, como lo vemos en los pacientes con una cetoacidosis diabética mal controlada. Siguiente, por favor. Luego tenemos el aspergillus. Este es el hongo patógeno más común a nivel de los senos nasales. Normalmente se va a dar a causa de los procedimientos dentales, su evolución es lenta y insidiosa. Se va a dar en presencia de un problema dental y también como resultado de un previo consumo de antibióticos autoadministrados, ¿no? Dentro de los síntomas tenemos la obstrucción nasal, la rinorrea, la disfunción del olfato. Este se va a dar solo en un lado de la cavidad nasal. Esto se puede dar por un origen dentario, como ya les dije, o asociado a poliposis nasal. La cefalea persistente unilateral, también va a haber una rinorrea posterior, una cacosmia. La cacosmia es cuando los pacientes se sienten inclinados por el olor desagradable. También vamos a tener la neuralgia del trigémino y entre otros. Siguiente, por favor. Dentro de los exámenes auxiliares vamos a tener la imagenología. En esto vamos a ver lisis de las paredes óseas del seno maxilar, en la pared medial también, en el piso de la órbita y también en el tabique óseo. En la tomografía computarizada se puede dar la afectación ósea con erosiones. La resonancia magnética nos va a servir básicamente para descartar lo que es una afectación meningia. Y otros exámenes como la velocidad de sedimentación globular va a estar aumentada. Y también el aspergiloma va a estar asociado a lo que es una eosinofilia. Siguiente, por favor. El tratamiento, como ya les dije, es similar. Va a consistir en lo que es un desbridamiento quirúrgico, esteroides sistémicos, una extracción endoscópica y una ablación radical de la lesión. Eso se puede dar en los pequeños aspergilomas del metro medio o del receso esfenoetmoidal. Y dentro de los antibióticos vamos a usar los que son las cefalosporinas de tercera generación y el metronidazol. Siguiente. Dentro de las no invasivas tenemos a la rhinosinusitis fúngica alérgica, que en realidad va a ser una reacción de hipersensibilidad a los hongos extramucosos que van a estar en el tracto nasosinusal. 5 a 10 pacientes que sufren rinosinusitis crónica van a tener este tipo de reacción, ¿no? También se va a dar en personas jóvenes inmunocompetentes con antecedentes de atopía, como el asma y la rinitis alérgica. Dentro de los signos y síntomas tenemos la obstrucción de las vías respiratorias y nasales, podemos ver edema crónico, estasis de secreciones, superinfección bacteriana, cefalea, goteo postnasal, lo que son las formaciones de costras nasales, una congestión crónica, la rinorrea y lo más llamativo es que no va a responder a la terapia con antihistamínicos estándares. Siguiente, por favor. Dentro de los exámenes auxiliares tenemos la tomografía computarizada.
Dentro de esta podemos observar lo que es una pansinusitis. Este va a ser el compromiso de todos los senos paranasales. Y dentro de los principales hallazgos vamos a tener la imagen de los senos afectados, ¿no? Con opacificación. Dentro del tratamiento, el objetivo es eliminar quirúrgicamente el antígeno. La terapia médica a largo plazo va a ser necesaria para evitar las recurrencias. Se tiene que hacer una combinación de corticosteroides, agentes antifúngicos, antihistamínicos y antileucotrienos junto con inmunoterapia. Dentro de los criterios diagnósticos vamos a tener que va a haber una poliposis nasal, la mucina alérgica sin signos de invasión, también va a haber una densidad de señal hiperatenuante o el signo de doble densidad también se llama. Tinción o cultivo fúngico positivo, una hipersensibilidad de tipo 1 a los hongos que va a ser diagnosticado mayormente por los antecedentes. Dentro del tratamiento también tenemos que usar itraconazol, fluconazol tópico, que son los antifúngicos no más usados. Luego tenemos la bola fúngica, que es una acumulación de hifas fúngicas, es un conglomerado dentro de lo que es la cavidad sinusal. Esto se va a dar en los huéspedes que son inmunocompetentes y los que no presentan atopía, y puede coexistir con otras formas de rinosinusitis fúngica. Dentro de la patogenia vamos a ver que puede ser de causa odontogénica, también por etiologías que se van a ceñir a lo que es la vía aérea y también, o mixta, ¿no? De ambos. Siguiente, por favor. Los signos y síntomas van a ser inespecíficos. Esta va a ser también de una naturaleza unilateral. Va a haber una sensación de presión, dolor facial, disosmia, que es la alteración la alteración, ¿no? para identificar los olores. La cacosmia, la secreción nasal, y también va a tener unas secreciones purulentas y malolientes. En los exámenes auxiliares vamos a notar nosotros que va a haber una masa redondeada dentro de la luz de un seno paranasal. Y en la tomografía computarizada nos va a permitir la evaluación de si hay o no alguna presencia de calcificación, y también áreas focales hiperdensas que pueden simular un cuerpo extraño. De esta manera se va a descartar. El diagnóstico, vamos a ver que va a haber signos de opacificación de los senos paranasales, como si calcificaciones por los métodos de imagenología. También se van a ver secreciones multipurulentas como el queso. Ya les dije que va a haber un conglomerado de hifas, básicamente se trata de eso. Una inflamación crónica inespecífica de la mucosa, no va a haber predominio de eosinófilos, no va a haber granulomas y tampoco mucina alérgica, ¿no? Tampoco hay evidencia histológica de alguna invasión fúngica de mucosa. Y dentro del tratamiento, la cirugía es el pilar. Luego está la ampliación de ventilación del seno afectado con una restauración del drenaje, y lo que es la terapia antimicótica, que va a ser de poca utilidad en estos pacientes. Gracias. Muy bien. Rosalía, ¿no? A ver, pregunta uno. Solo verdadero o falso. La rinosinusitis fúngica solo da en pacientes inmunocomprometidos. Ya, a ver. Joana Apaza. Siguiente pregunta. En relación a la clasificación, ¿cuál es el tipo histopatológico más frecuente? Está. ¿Quién nos llamamos? Joana. Oye, en relación a la clasificación, ¿cuál es el tipo histopatológico más frecuente? Sí. Karina Arenas. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es la piedra angular del tratamiento de toda rinosinusitis fúngica?
Ya. ¿Cuál es la piedra angular y el tratamiento de toda la ¿Verdadero o falso? ¿Podemos distinguir clínicamente entre todas las diferentes Podemos distinguir clínicamente entre las diferentes formas diagnósticas de la clasificación expuesta. Ya, ¿podemos distinguir clínicamente entre las diferentes formas diagnósticas de la clasificación expuesta? No es verdadero o falso, la respuesta es ¿cuáles son las características? No se pueden distinguir. ¿Se pueden distinguir clínicamente entre las diferentes formas? Se pueden distinguir clínicamente las diferentes formas diagnósticas de la clasificación expuesta. Falso. ¿Verdadero o falso? El TEM con contraste, la resonancia magnética con contraste nos da el diagnóstico definitivo. El TEM con contraste de la resonancia magnética con contraste nos da el diagnóstico definitivo. Falso. La respuesta ahí es que no sea cultivo. ¿Cuál es el objetivo de la clasificación expuesta? ¿Cuál es el objetivo de la clasificación expuesta? Búscame leishmaniasis. ¿Cuál es el objetivo de la clasificación expuesta? Lee Martínez. Ya, siguiente pregunta. La forma clínica más frecuente y agresiva de la mucormicosis. La forma más agresiva de la mucormicosis. Bien, Geraldine Macías. Siguiente. ¿Qué lugar afecta con más frecuencia el hongo oportunista de la aspergilosis? ¿Qué lugar afecta con más frecuencia el hongo oportunista de la aspergilosis? Es maxilar. A ver, Mesa, Quepaño, Olinda. ¿Está? Julia Pacheco. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Cuál es la fisiopatología de la mucormicosis? Inflamación y trombosis vascular. Inflamación y trombosis vascular por Creo que sí. Ya bueno, principalmente creo que solo en pacientes diabéticos y habíamos dicho que tenía mayor predilección a esta arteria, en primer lugar. Y ahora, como da mayormente pacientes diabéticos, hemos encontrado que, por ejemplo, el medio que tiene hiperglicemia es la primera último crecimiento y aparte que en esas zonas tenemos menos cantidad de oxígeno, entonces Aumento de hierro. Muy bien, Luis Fernando Mata. ¿Cuál no es la relación correcta de las formas clínicas de aspergilosis? Alexandra, olvídalo. Invasivas, por ejemplo, ¿cuál es la relación correcta? Ahí ya. Alexandra Poblete. Es no invasiva, por eso no espontánea. Invasiva. Flor Quispe. Invasiva. Gabriela Salazar. Yeki Bravo. Carla Gil. Presente, profesor. También Caterina Lisbeth Espinilla. Presente, doctora. Percy Escalante. Janet Cruz. Yanela Condori.
Fernando Chara y Carla Serna. Muy bien, aquí me falta Daniela Carpio. Dijo que estaba enferma, doctora. Bueno, dijo, les habrá dicho ustedes también. No. Variedades, Alexandra. Muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, gracias, chicas. Vamos a tocar un último tema. ¿Apellido? Vega. Siguiente. Muy bien, ¿alguien más? Listo. Entonces vamos a hablar de otro tema que es muy frecuente, sobre todo en nuestro... Aunque leishmaniasis creo que ya lo hemos visto, la clase pasada, ¿no? Yo lo repito tantas veces que se me olvida. Siguiente. Bien, vamos a tomar, entonces hablar de leishmaniasis. ¿Ya? La leishmaniasis es una enfermedad histórica aparece desde la cultura nazca mochica en sus cerámicas y lo describen muchísimos autores y es producida por un protozoario, ¿no es cierto? Del género Leishmania. Es muy frecuente, es una zoonosis, como ustedes saben, lo tiene un mamífero, es picado por un mosquito, este transmite a otro mamífero a través de una inoculación cutánea. Entonces, a nivel de Perú sobre todo, es más frecuente la leishmaniasis brasilensis, ¿no es cierto? Entonces, es endémico de la selva alta, selva baja, menor de 2000 metros, pero por ejemplo aquí en la ciudad de Cusco es frecuente porque está presente en personas que migran hacia la selva durante un tiempo y luego retornan, entonces hacen la enfermedad ya estando aquí. Entonces, como saben, la mosca pica al vertebrado y de esa forma lo contagia. Salud. Gracias. Entonces, es transmitido por la luxomía. No es COVID. Muy bien, entonces, el flebotum pica a algún mamífero y de esa forma la luxomía transmite a otro mamífero. Este es el ciclo que ocurre en la leishmaniasis y sobre todo pues los mosquitos que tienen predilección, lo que llaman en la selva la manta blanca, que incluso tienen un tipo de costumbre de salir en horas vespertinas, que es cuando más pican, ¿no? Entonces, tiene dos fases en el mamífero, que es el promastigote y el amastigote. En el Perú, las zonas donde más encontramos leishmaniasis, la zona del norte, Loreto, la selva central, sur, Ucayali, Puerto Maldonado y Cusco, como les digo, más que propiamente oriundos de aquí, es porque migran de esa zona de selva. Entonces, epidemiológicamente el Perú y sobre todo Cusco es una de las zonas que reporta más problemas de leishmaniasis y son tratados aquí. Las características clínicas, como ustedes saben, en el lugar de inoculación se forma una pústula primero y luego se hace una úlcera profunda de bordes indurados, de un fondo medio amarillento granulomatoso, y la característica que es indolora, que dura mucho tiempo y sana difícilmente, ¿no? Y deja una cicatriz atrófica bastante típica, como la ven aquí. Esos son los tipos de úlceras que se produce en el lugar de inoculación. Una característica muy frecuente
que estos pueden degenerar a hacer la leishmaniasis mucosa, que es a lo que nos llama ahora, ¿no? Entonces, la leishmaniasis mucosa generalmente se manifiesta después de haber sanado la úlcera cutánea y se manifiesta, tiene estrecha relación con la distancia de donde fue inoculada hasta llegar a la nariz. Si la lesión inicial cutánea es en el pie, a veces demora años en manifestarse la lesión cutánea. Se dice que puede ser incluso 5 hasta 20 años. Pero si la inoculación ha sido en la frente o en la propia nariz, la manifestación cutánea se hace mucho más pronto. Entonces, la manifestación cutánea a nivel de la nariz se manifiesta inicialmente por prurito nasal, puede haber una pequeña incremento de la rinorrea y luego aparece tejido granulomatoso a nivel de la mucosa nasal. Retrocedo. Esta lesión granulomatosa que inicialmente puede aparecer a nivel del septum nasal va progresando, va entrando hacia el interior y bajando a las estructuras más inferiores. Entonces, a nivel de la faringe, va a atacar el velo del paladar, pilares anteriores, posteriores, amígdalas. A nivel del paladar, un signo muy típico, la famosa cruz de Escomel, ¿no? En el rafe medio se ve ese tejido granulomatoso y en la línea de la unión ósea con la parte blanda también se forma un tejido granulomatoso y forma una especie de cruz que es la famosa cruz de Escomel. Ataca a los pilares de las amígdalas, luego baja a la hipofaringe, el cartílago de la epiglotis lo afecta, también se cubre de tejido granulomatoso y esta afección a nivel mucoso tiene la característica de destruir cartílago. Entonces destruye el cartílago de la nariz, destruye el cartílago cuadrangular, los cartílagos alares y a nivel de la epiglotis destruye la epiglotis, incluso estos pacientes tienen la epiglotis amputada totalmente y bueno, se extiende a las cuerdas vocales, a las bandas ventriculares, por eso produce disfonía y cuando el volumen del tejido granulomatoso es aumentado, puede producir disnea. Estos pacientes tienen pérdida de peso y también anemia, porque cuando la afección está a nivel faringio, tienen también dificultades en alimentarse. Como no tienen epiglotis, entonces la cobertura, la protección de la vía aérea está afectada y estos tienden a hacer neumonías a repetición. Entonces, la lesión inicial puede ser a nivel nasal. Al destruir el cartílago nasal produce perforaciones nasales. Ya habíamos visto en la clase pasada que, por ejemplo, en el hematoma septal que se destruye también, se muere el cartílago cuadrangular, se destruye el sostén cartilaginoso y la nariz cae y forma diferentes deformidades. Y a nivel de la faringe e hipofaringe igualmente va destruyendo y produce pues estenosis, alteración a ese nivel y a nivel laringio la disfonía de estos pacientes. Entonces miren ustedes que lo típico de esto es este tejido granulomatoso que parecen granos a nivel de la mucosa a todo el nivel que hemos descrito hace un momento. Entonces, para el diagnóstico, importantísimo, el antecedente epidemiológico, ¿no? Que ese paciente estuvo en la selva y tuvo alguna úlcera que fue el lugar de inoculación. Y luego el cuadro clínico que ya estamos describiendo y, por supuesto, corroborarlo con exámenes de laboratorio, ¿no? Cultivos, ELISA para leishmania, y la biopsia que también nos ayuda mucho para hacer el diagnóstico, ¿no? La biopsia, por ejemplo, nos describirá la presencia de
a mastigotes en el tejido que hemos enviado al estudio patológico, lo que nos confirma la presencia de leishmania en este paciente. Entonces, el diagnóstico básicamente, aquí también la reacción de Montenegro, ELISA para leishmania, se puede hacer PCR, y el tratamiento inicial, por lo menos, los antimoniales pentavalentes, y si hay resistencia a ellos o si la afección mucosa es intensa, entonces el uso de anfotericina B en estos pacientes. Entonces, ya, gracias. Y al, digamos, curar este paciente, deja tejido fibroso muy marcado, entonces suelen hacer sinequias palatofaríngeas, por sus sinequias nasales, por supuesto perforación septal, deformidad de la pirámide nasal y la amputación de la epiglotis que puede quedar en él. Y algo característico también en la leishmaniasis es que lamentablemente tiende a recidivar. Al tiempo, en algunos, 4, 3, 5 años, recidiva nuevamente la enfermedad mucosa principalmente, se les da tratamiento y puede volver a recidivar nuevamente después de algún periodo no siempre bien determinado en estos pacientes. Muy bien, gracias, déjale compartir, apaga todo. ¿Alguna duda, pregunta, chicos? Sí. ¿Me puedes hacer una temporada? Chicos, por favor, si tienen preguntas, me la dicen. ¿Cuáles son las falencias del sistema de salud que hacen que en el Perú todavía Primero porque la selva no se fumila, primero porque tenemos una población muy grande, lamentablemente en un nivel socioeconómico bajo, que va a los lavaderos de oro a buscar su porvenir y ahí se contamina. Y lamentablemente, como van en situaciones insalubres, no solo se contaminan de leishmaniasis, sino es muy común que vengan siguiendo de leishmaniasis y tuberculosis. Sí, es bastante típica, es una lesión atrófica muy diferente, es bastante típico que uno la ve. Sí. ¿Alguna pregunta? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, entonces chicos, lo que conversábamos al inicio, me definen bien los horarios y si quieren hacer presencial o no, pero por favor ahí con un Excel que les va a mandar el delegado. Entonces, siempre vas a recibir algún tratamiento preventivo para el No exactamente, el paciente ya, como que ya dio varios veces, ya sabe, está empezando a picar la nariz y está desinflando, entonces uno ve el tejido granulomatoso, le hace el estudio y le inicia el tratamiento, hace el